pregunta de hoy ya está en nuestras pantallas, seguramente también está en la pantalla de tu teléfono, de tu tablet o de tu televisor. Plan Bukele, ¿mejoraría la seguridad en el Perú? ¿De verdad lo crees? Pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el Plan Bukele? Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, un país que en los últimos años está afectado por la inseguridad ciudadana, producto de estas pandillas llamadas maras. Algunos los señalaban como los maras salvatruchas, que realizaban extorsión, asesinato y criminalidad en este país, en El Salvador. Nayib Bukele gana las elecciones y una de las primeras promesas que hace cuando asume el gobierno y que ya hacía desde campaña era acabar con los maras, con estas pandillas que además eran reconocidos por los tatuajes que tenían, la forma de los tatuajes que tenían y que cometían actos delictivos en El Salvador. Claro, y decreta un plan de excepción. Considera ya los delitos contra la seguridad ciudadana, delitos de terrorismo. Inaugura en febrero de este año un centro de confinamiento para terroristas, que es como llama él a los delincuentes en El Salvador. Y efectivamente lo que tenemos es precisamente una situación de decenas de miles de detenidos, presuntos pandilleros, así también con una potente puesta en escena visual. Termina Nayib Bukele contándole al mundo cómo está lidiando con la inseguridad ciudadana en su país. Por supuesto, es un escenario complejo, ¿no? Décadas de ruptura del tejido social salvadoreño a costa de las pandillas, a costa de las maras, como la Mara Salvatrucha, el barrio 18. Entonces tenemos situaciones, digamos, puntuales que hace décadas afectan a El Salvador, y eso ha tenido un cambio drástico con la presencia de Nayib Bukele. Pero, por ejemplo, hoy agencias de noticias internacionales dan cuenta de que de un número de 70.000 detenidos, 7.000 han sido liberados en lo que va, digamos, desde el inicio del estado de excepción. Es decir, también hay retroceso, si quieres, se captura mucho, pero también entre todo lo que se captura hay personas inocentes y el Estado se ve obligado a liberarlo. Ahora, de otro lado, también hay observaciones de los organismos de derechos humanos a nivel internacional respecto a las muertes que se han dado en torno a este llamado Plan Bukele. Incluso hoy por la mañana escuchaba a un periodista salvadoreño que señalaba que hasta las personas que tenían, solo por tener tatuajes, les disparaban y los mataban. Y esto era constante y reiterativo en el marco de este estado de excepción en El Salvador, ¿no? También ha tenido sus observaciones. Algunos consideran que sí es una realidad que se ha disminuido los índices de delincuencia y de criminalidad en El Salvador. Otros consideran que ha cruzado la línea del respeto a los derechos humanos, ¿no? Son posiciones, definitivamente. Posiciones que obviamente hacen eco mientras la seguridad ciudadana sigue siendo un problema grave en América Latina. Claro, la justicia investiga, por ejemplo, más de 100 muertes ocurridas cuando los detenidos estaban en custodia. Eso también está sobre el tapete. Y antes de Bukele podríamos mencionar otro ejemplo de mano dura contra la delincuencia, Rodrigo Duterte, ¿no? Presidente también en Filipinas, que intentó hacer este tipo de redadas mano dura, incluso con muertes a manos de policía sin juicio previo. Pero vamos a conversar a fondo de este tema con un exdiputado salvadoreño y analista, Jorge Villacorta, que se enlaza con nosotros, entiendo, desde El Salvador. Señor Villacorta, ya lo tenemos en pantalla, le agradezco su tiempo. ¿Cuál podría ser el balance desde el inicio del estado de excepción que decretó el presidente Bukele en El Salvador? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches. Es un gusto y un abrazo a los amigos peruanos que apreciamos tanto. Yo considero que lo que dijo la presidenta se traduce que a grandes problemas hay que hacer grandes soluciones, esto puede entenderse, y lo que la presidenta dijo que son fenómenos distintos, con algunas connotaciones, pero diferentes, El Salvador, de Perú o de cualquier otro país.
Aquí estos grupos surgieron en los guetos, así los califico yo, de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Washington. Así surgieron estos grupos que salieron de aquí a buscar futuro en Estados Unidos y luego fueron deportados. ¿Por qué? Porque allá cometieron crímenes al organizarse allá en esas pandillas. Eso vino aquí y cayó definitivamente en terreno abonado por hogares disfuncionales, por la gente que se ha ido, padres y madres que se van a Estados Unidos, los muchachos con las abuelas en zonas muy marginales, sin servicios, etcétera, y eso se vuelve un caldo de cultivo que generó que grupos de jóvenes pasaran de eso a convertirse primero en pandillas o maras, pero cuidado, después fueron más allá y son realmente crimen organizado. Esa es la realidad. Frente a eso, la Corte Suprema de Justicia anterior lo calificó de terrorista, no el gobierno de Bukele. El gobierno de Bukele así hace la aplicación, no es fácil. Primero necesita otros jueces que obedezcan las indicaciones del presidente, necesita otra Corte Suprema de Justicia y Constitucional para que soslayen el tema constitucional según las decisiones del presidente, y un régimen de excepción para quitar los derechos fundamentales de circulación, de derecho a defensa, etcétera. Y el otro tema es que mete al ejército a cumplir funciones de seguridad, y a la hora de las capturas les pusieron cuota. Debían de capturar 500 cada día o algo por el estilo. Si no llenaban la cuota, agarraban lo que iba pasando a cualquiera, y ahí después se averigua y no lo lleva. Los soldados le tiraban eso a los policías y los policías simplemente a la cárcel. Eso ha traído como consecuencia el que se lleven preso a gente que ni siquiera estaba tatuada. Pero claro, aquí se dijo que había que meter presos no solo a los mareros, sino todos los que hubieran colaborado con él. Y llega un momento en que agreden que usted podía denunciar anónimamente a dónde había mareros o quién era. Eso implica de que cualquiera cogía un teléfono y decía, mire, la señora de la tienda les da de comer, así que es colaboradora. Sí, pero lo que no decían es que la señora de la tienda, los mareros le habían amenazado con matarla si no le daba de comer a 2 o 3 tipos. Eso es colaboración. Entonces, yo quisiera que entendiéramos que este es un modelo donde el derecho penal típico no sirve para aplicarse a grupos terroristas. Había que haber diseñado una legislación penal especial para los terroristas y de esa manera no romper el Estado de Derecho ni romper todo el resto de condiciones. Cuidado, no es solo un problema de derechos humanos, va mucho más allá, porque la policía y el ejército considera que tiene cheque en blanco para hacer lo que quieran, porque claro, como el presidente también violenta cuando le da la gana la Constitución y la ley, perdónenme, aquí decimos que ya no se llama El Salvador, sino que, ¿y qué pues? Porque toda la situación es esa. Claro, el resultado es evidente. Esos grupos pandilleriles, terroristas, no solo tenían extorsión, no solo se mataban entre sí, no solo mataban a quien no pagaba la llamada renta, que es extorsión. La extorsión es terrible en todo sentido, pero peor aún, controlaban la vida de la gente en las comunidades, principalmente en las comunidades menos favorecidas económicamente. Señor Villacorta. El problema es el control de la gente. Ahora bien, si a usted le quitan de encima ese tipo de gente que lo tenía amenazado, aterrorizado, que no lo dejaban estar en su vivienda, que le llevaban incluso a sacar de la vivienda, ahora al quitárselos, ¿quién no va a estar de acuerdo? Además, ¿quién se va a poner a defender maleantes terribles como estos terroristas? La gente está de acuerdo,
y con razón. Ahora bien, los costos, mientras no me toquen a mí y mientras no toquen a mi hijo, a mi mujer o a alguien, hay que agarren al que sea, por algo ha de ser. Y entonces ahí se llevan a medio mundo y han aparecido más de 150 muertos en las cárceles, siguen creciendo por las condiciones en que se van. Entonces, el punto es, si se quiere aplicar un régimen de este tipo, primero deben de revisarse la legislación penal de inmediato para construir una legislación que permita legalmente enfrentar una delincuencia como esta, así como es la mafia en Italia. Pues igual manera, tienes que construir un derecho penal especial para eso. Ajá, señor Villacorta, a propósito justamente de lo que menciona, si bien tendría que modificarse la legislación para que puedan tener condiciones de luchar contra la criminalidad, en ese marco, ¿cuál es el balance finalmente en El Salvador? Es decir, usted acaba de decir que no solo pasa por un tema de derechos humanos, sino también por un tema constitucional que está traspasando la barrera de lo constitucional y del derecho penal incluso en El Salvador. Pero finalmente, ¿tuvo resultados? ¿Sí se ha reducido la criminalidad en El Salvador? Definitivamente que sí. Si tiene usted 70,000 personas presas y se dijo que ese era el número de los mareros, y si en medio de eso también ha llevado a los supuestos colaboradores y a gente inocente, acaban de decir que han soltado a 7,000 personas, o sea, el 10% dicen que lo han soltado, dicen porque no hay forma de probar nada, porque no dan información precisa. Ajá. Pero la gente, el ciudadano común, ya no tiene encima la mara, aquellos que eran afectados de manera directa, y algunos que no nos afectaba de manera directa e incluso no indirecta, clases medias urbanas, en grandes centros urbanos, pues simplemente, claro, nos parece muy bien que hayan desaparecido esta gente que tenía aterrorizada a comunidades. Pero insisto, el control de la vida, porque esa gente administraba justicia en las comunidades. El Estado no estaba allí, había desaparecido. Eso se ha resuelto con este método, pero que tiene unos costos colaterales. Otra cosa, si a alguien lo capturaron y después se muestra que es inocente, no tenía que ver, sí, pero perdió el empleo, sí, pero ha perdido su negocio, claro, sí, pero no pudo haber dejado a su esposa, sus hijos mal, ¿quién indemniza a esta gente? No sería el Estado el responsable de que frente a habérselo llevado ilegalmente indemnice eso. Entonces, si van a hacer un programa de ese tipo, preparen eso, pero no solo eso. Y esa gente que está presa no tiene también la posibilidad de rehacer su vida y prepararse para que esa gente en el futuro, 15, 20 años después, según la pena, pueda reinsertarse en la sociedad. De eso no se está haciendo absolutamente nada. Claro, señor Villacorta, nos está usted dando la perspectiva de algo que por un lado es positivo, pero por otro lado también tiene algunas situaciones que podrían mejorarse, ¿no? Ya nos dice, hay consecuencias, hay inocentes que caen en estas redadas, hay personas a las que se les arruina la vida tratándolos como terroristas, pero que no han recibido un juicio justo o no han tenido un derecho a la defensa. En general, también lo que parece encaminar al presidente salvadoreño hacia una crítica internacional puede ser este ánimo o este perfil que se califica de autoritario. Sepa usted que en el Perú hemos sufrido, digamos, gobiernos autoritarios, y cuando el país ha querido entrar en una situación de democracia, siempre ha estado el mal recuerdo de un régimen que, por ejemplo, no respete la separación de poderes, que, por ejemplo, se meta a tallar con la judicatura, con el poder judicial. Entonces, eso también es parte del análisis, ¿no? ¿Qué me puede comentar, por ejemplo, sobre las aspiraciones del presidente Bukele de perpetuarse en el poder, de quedarse en el poder por un nuevo periodo? ¿Cómo recibe eso la ciudadanía? La ciudadanía nuestra, desgraciadamente, no tiene una cultura democrática, porque no tenemos historia larga de democracia. Nosotros tenemos
elementos democráticos en construcción a partir de los acuerdos de paz en el 92. Son 30 años en que se creó una institucionalidad. El presidente llega y elimina toda esa institucionalidad o simplemente la hace que no funcione y no opere. No funciona. ¿Por qué? Porque como todos los gente autoritaria como él, la idea es, mire, conmigo empieza la historia. El Salvador comienza ahora, en todos los sentidos. La reelección es inconstitucional. Hay ciertos artículos que lo prohíben. Bueno, uno de ellos dice que ninguna persona puede continuar un día más en el poder cuando entrega. Yo le pregunto a usted, el señor Bukele, si gana, que va a ganar con todo lo que tiene, ¿es otra persona el 1 de junio cuando asuma? ¿O cómo coincide con el artículo de la Constitución que dice eso? Así por el estilo le puedo mencionar 7 más. Entonces, pero no es solo eso, el régimen de excepción ya lleva más de un año y sigue, y no tiene 70,000 muertos, presos, y que no eran esos los que hacían el daño, y no la gente dice que ya no hay maras en su presencia. ¿Por qué sigue con el régimen de excepción y va a llegar a las elecciones con eso y continuar? A mí me parece que ya se está usando de otra manera. ¿Es una plataforma política, diría usted? Entonces va más allá del uso estrictamente pandilleril y entra en un problema con la democracia. Claro. Interesante lo que nos comenta. Gracias a todos los que están conectados. Estamos con Jorge Villacorta desde El Salvador, politólogo, exdiputado también, que nos está comentando la situación de ese país, la situación que resulta interesante ver los resultados, o sea, digamos, cuán eficaz ha podido ser la lucha contra la delincuencia, pero también con algunos puntos por corregir, por mejorar, y los cuestionamientos a un perfil autoritario de Nayib Bukele, Katia. Claro, y finalmente no siempre el fin justifica los medios también cuando se trata de vidas humanas, ¿no? Sobre todo de vulneración a los derechos humanos. Ese es el punto, me parece importante lo que usted dice. Definitivamente el problema se ha resuelto en la presencia de las maras, pero el origen económico social, el origen cultural de eso, perdone, eso no se ha resuelto, eso está latente. Entonces, vamos a seguir manteniendo este régimen de excepción per secula seculorum para sostener esto. Se vuelve insostenible frente a la violación permanente, no solo de la Constitución, que no sea de las leyes, y el abuso que hacen los cuerpos de seguridad y el ejército, la policía, pues, nacional, civil y el ejército, que simplemente consideran que están autorizados para hacer lo que les da la gana. Ahí es donde yo creo que las medidas que se van a tomar en otros países para un régimen de este tipo debe de tener también los seguros para parar los abusos de las mismas autoridades. Claro. Y que entiendan que no es que le da libertad de hacer lo que le da la gana. Y los derechos que se conculcan por un régimen de excepción son algunos, no son todos. Aquí claro, solo son 3 o 4 los que están limitados por la ley, pero el ejército y la policía, para ellos no existe ninguno de los derechos. Ajá. Me explico, o sea, creo yo que este régimen funciona y debe de tenerse en cuenta que hay diferencias cuando estas pandillas están relacionadas con el crimen organizado o con narcotráfico, como el caso de México. Esa es otra cosa. Claro, ahora, señor Villacorta, no está armada como para dar una guerra a otro país. Ahora, ¿cómo ve, y para ir terminando, cómo ve un salvadoreño como usted, con experiencia en política y que está viviendo esta ola política en la figura de Nayib Bukele, cómo ve que su país sea mencionado como ejemplo en otras latitudes, ¿no? Ya le decía que la política peruana está ciertamente remecida por esta mención. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo percibe? ¿Como algo positivo, como algo curioso, como algo histórico? Yo creo de que no hay ninguna duda que la delincuencia y el crimen, y además el crimen organizado, narcotráfico, etcétera, se ha generado en América Latina
a niveles inmanejables. Creo que el caso de México es claro. Ahora en Ecuador, con lo que ha sucedido, uno indica esto. Pero eso implica entonces que en cada país tomen en cuenta las condiciones de cómo se origina el fenómeno y de cómo va a enfrentarse creando una normativa, una legislación con jueces especializados que permita en el marco de la legalidad hacer este combate, pero al mismo tiempo tratando de compensar aquellos errores colaterales para indemnizar a la gente que ha sido afectada, porque siempre va a haber algún costo de este tipo. Y segundo, al final la gente capturada que cumple una pena debe de tener un proceso, en ese proceso de pena, de rehabilitación. Pero todo esto implica un diseño completo. Correcto. No es una cosa que se hace de un día para otro, claro, y corresponde a lo que cada país tiene y a qué características tiene cada grupo pandilleril o grupo delincuencial en cada uno de sus países. Insisto, México es el ejemplo más claro. Ahí es evidente la capacidad militar que tienen los carteles. Es una cosa totalmente distinta a un grupo pandilleril como es o era aquí las pandillas que ustedes muy bien han mencionado, a pesar de que los Estados Unidos llegó a decir que la Mara Salvatrucha era un grupo internacional de terroristas y casi lo comparó con Al Qaeda. Correcto. Bien, señor Jorge Villacorta, politólogo salvadoreño, además exdiputado, que conoce muy bien la realidad y la realidad profunda de El Salvador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Latina Noticias del Perú. Que tenga buenas noches. Gracias. Muy buenas noches y muchas gracias. A usted las gracias. Jorge Villacorta, entonces, con nosotros. Amigos, comentando desde El Salvador, hemos estado aquí también en algún otro momento conversando con periodistas salvadoreños que daban cuenta, por ejemplo, de pactos bajo la mesa entre funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con líderes de las pandillas para bajar la tasa de homicidios, que es a veces también el resultado que puede mostrar el gobierno de Nayib Bukele. Pero ya ven, el tema sigue siendo importante y aquí en el país hasta hoy la presidenta ha querido hablar de eso. Sí. Marcia Espinosa escribe que se cambien las leyes para que haya resultado. Y precisamente sobre cambio de leyes, hoy se pronunció también el presidente del Poder Judicial, ¿no? Claro, pero antes vamos a recordar la pregunta, porque yo insisto también en que si se va a aplicar un plan, que sea de la manera más adecuada y no vulnerando los derechos de las personas y los derechos constitucionales. Por supuesto, ahí como mencionaba el politólogo salvadoreño, el señor Villacorta, ahí se está vulnerando incluso las leyes y el derecho penal ni siquiera funciona. Ahí se debió adecuar de la manera, digamos, más precisa los procesos que siguen o que se siguen en estos casos. ¿Te imaginas así unas redadas en Lima, por ejemplo? San Juan del Lurigancho. Levantas 10.000 personas. Primero, ¿a dónde los metes? En las cárceles peruanas no entra un solo ser humano más. Hemos estado acá con el jefe del INPE diciendo tenemos que construir 2 cárceles porque están hacinados, no entra nadie más. Claro. Después te pones a pensar, oye, este gobierno ya tiene problemas con el tema de derechos humanos a partir de las muertes. Más problemas de ese tipo, es un gobierno débil que quizá no puede darse ese aire, digamos, de arriesgar. Ese es el tema, si no hay los mecanismos para aplicarlo bien, entonces, ¿cómo estarían buscando aplicarlo, ¿no? Porque la idea también es que se haga un desempeño eficiente de la administración estatal para que esto proceda a realizarse un plan o a tener una estrategia adecuada en materia de seguridad ciudadana. El presidente del Poder Judicial fue el primero. Santiago, recordarás que hace 2 días habló del plan Bukele en el Perú y dijo se debería tomar como ejemplo otros países como El Salvador para combatir la delincuencia. A partir de ello, ayer el presidente del Consejo de Ministros también habló del tema. Hoy el defensor del pueblo, considerando que él, si bien es defensor de los derechos humanos, se deben encontrar mecanismos para luchar contra el crimen